hacían dudar en cuanto a qué rasgos tenían o qué características podía atribuírseles, pero creo que nada más un par de oraciones por ahí, pero por lo demás todo se nos hizo muy bien y todo se nos hizo bastante ligero. Sí, no, creo que además Dani, tu equipo fue el primero en acabar, si no mal recuerdo. Entonces, pues creo que ustedes justo lo contestaron en el tiempo que yo pensaba que iba a ser lo que empezarían a tardarse, y creo que el problema es que muchos se quedaron conectados después de que acabaron. Entonces ya eso ya no lo podremos evaluar también, pero creo que en general lo fueron acabando rápido, lo cual también habla de, pues, de que estudiaron mucho para este examen. Colin, sí. Bueno, yo sentí que estuvo bien que lo hiciéramos en equipo porque había cosas que nos podíamos complementar al momento de analizar las oraciones y lo terminamos, pero como nos dio tiempo de revisar, preferimos como volver a revisar todo, pero fue cuando nos sacó de la, de la sesión, antes de que eran las 12, pero o sea, ya habíamos terminado, pero lo estábamos como revisando porque queríamos ver si habíamos hecho bien todo. No, Entonces, pues, y respecto a eso, Colino, les pido una disculpa porque como les había pedido que solo uno subiera el examen al Classroom y en ese momento ya había 11 exámenes subidos, pensé que ya eran los 11 exámenes de todos y por eso me atreví a acabar con la reunión en salas, pero es verdad, digamos, no era necesario que todos los exámenes fueran de un equipo específico y entonces sí hubiera 11 equipos ya contestados. Pero bueno, qué bueno que a pesar de mi error tuvieron tiempo, más bien lo que estaban haciendo era revisarlo, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí una disculpa, fui yo con mi neurosis un poco también que les estaba adelantando. Pero bueno, entonces, no sé si hay alguien más que quiera comentar algo, ya pasamos. Sí, Abigail. Pues concuerdo con Ja que pues al hacerlo en equipo fue un poco más sencillo, sobre todo en lo de teoría. Creo que el de teoría fue el que no nos costó tanto. Digo, el de las oraciones no, tampoco se fue tan complicada, pero o sea, sí había algunas que eran confusas justo por lo mismo de que pues habían opiniones, algunas un poco diferentes, ¿no? En algunas oraciones y pues sí hubo una en especial que sí nos costó y pues por eso mismo la dejamos hasta el último. Pero en general pues creo que estuvo bastante bien también. Ok, bueno, qué bueno entonces que la experiencia no les pareció pues confusa. Digo, como que no todo el mundo reacciona de la misma manera a los exámenes en equipo, ¿no? Hay quienes sí trabajan mejor individualmente, pero bueno, espero que no haya sido el caso, que alguien se haya sentido así muy frustrado o frustrada por la dinámica y por el contrario, ojalá, pues por lo menos como han expresado las personas que han hablado hasta ahora, pues les haya servido hacerlo de esa manera. Y pensando sobre todo, bueno, pues que seguimos en un modelo raro, ¿no? Yo es la primera vez, la verdad, que aplico un examen desde que empezamos la pandemia. Y la verdad lo hice porque pensé que ya íbamos a empezar nosotros en físico o que eventualmente estaríamos en presencial. Y bueno, no fue el caso, entonces tampoco me quería desdecir con la forma de evaluación y entonces pues también creo que fue la manera en la que personalmente encontré para que esto no fuera tan desesperante para ustedes ni para mí después, ¿no? Entonces, bueno, ojalá haya sido una buena forma y si creen que tiene éxito, pues bueno, podemos pensar en un examen final de manera parecida, ¿no? Entonces también eso lo pueden ir ustedes valorando respecto a cómo se hayan sentido con este examen y lo podemos discutir hacia el final del semestre. Me parece que para entonces sí ya estaremos en presencial. Entonces también eso puede ayudarnos a tomar una decisión. Y bueno, en fin, entonces pues si no hay nada más que alguien quiera o tenga necesidad de sacar ahora de su sistema respecto del examen, podemos empezar a hacer una breve revisión del mismo. Y entonces empezaríamos primero, bueno, ya, cosas que ya saben porque ya lo hicieron, pero igual voy a repetirlas. Pues el examen está dividido en dos partes, ¿no? La primera, las preguntas esas eran las mismas para todo el mundo, entonces creo que con estas no va a haber ningún problema. Y estas segundas, bueno, sí había una narración distinta para cada equipo. Les cuento rápidamente las narraciones. Los primeros dos equipos tenían un cuento que se llama El etnógrafo. Todos los textos eran de Borges. Y bueno, los primeros es un cuento que me parece muy bonito a mí, me gusta mucho, que se llama El etnógrafo. Y el resto, del 3 al 11, eran textos
de un libro que se llama Bestiario, que justamente lo que hace el autor ahí es recolectar información sobre animales fantásticos, ¿no? Entonces, cada uno de los capítulos, digamos, es la descripción de un animal distinto, y entonces, pues cada equipo tenía un animal, una pequeña narración de un animal, casi todas son de ese tamaño, por eso también me pareció que era buena idea extraer de ahí los ejercicios, porque podían tener el texto completo, si era necesario que de repente contextualizar algo, y era justamente un número, perdón, de texto suficiente para obtener 10 oraciones, ¿no? Entonces cada uno recibió 10 oraciones, con excepción del último equipo que eran menos personas y entonces nada más recibieron 6, ¿no? Digamos, hubo un ajuste ahí para ellos también, para que no fuera de dispar el examen. Y bueno, fuera de eso, pues entonces podemos ahora sí empezar a revisar cómo le vamos a hacer. Quien quiera participar y darnos su respuesta, pues bueno, alce la mano. Si alguien no está de acuerdo con su respuesta, pues empecemos la discusión. Y si al final resulta que la primera persona dio la respuesta que todo el mundo cree, pues bueno, la comentamos rápidamente y pasamos a la siguiente, ¿vale? Entonces, bueno, la primera. ¿Cómo se llama la función sintáctica que aparece con el verbo ser? ¿Y cómo se llama el tipo al que pertenece este verbo? ¿Cuál es la respuesta de esta pregunta? Sí, Abigail. La función es atributo y el verbo es copulativo. El tipo de verbo. Entonces tenemos, la función es el atributo y el tipo de verbo es un verbo copulativo. ¿Alguien está en desacuerdo con esta respuesta? ¿Alguien tiene algo más que comentarnos? No, bueno, efectivamente, la respuesta que nos dio Abigail es la respuesta correcta, ¿no? La función, digamos, además del sujeto, ¿no? Ahí quizás habría que ser más preciso con la pregunta, pero qué bueno que entendieron por dónde iba la pregunta. Tenemos una función que es la del sujeto, esa va a ser sí o sí, y la otra función sintáctica que va a aparecer con estos verbos, que son los verbos copulativos, recuerden, no solo el verbo ser es copulativo, aunque es el prototipo de verbos copulativos, va a llamarse atributo, ¿no? Y entonces un atributo, pues sintácticamente también podrá tener diferentes categorías, puede ser sobre todo un sintagma nominal, pero también sintagmas adverbiales, sintagmas prepositivos, pueden ser oraciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, aunque la naturaleza de ese elemento en términos de su adscripción en tipo de sintagma pueda cambiar, al final, pues va a seguir siendo un atributo, ¿no? Y efectivamente el verbo es un verbo copulativo. En este por lo menos tenemos al verbo estar, al verbo parecer y toda una serie de verbos que habíamos llamado semicopulativos, que a veces tienen una lectura parecida al verbo ser, ¿no? Entonces, ¿con esto alguien tiene alguna duda? No, profe. No, perfecto. Bueno, entonces pasemos a la segunda. Esa también, según yo, estaba fácil, ¿no? Formalmente, ¿en qué personas se distinguen los pronombres de objeto directo y de objeto indirecto? ¿Cuál es la respuesta? Sí, Dani. Bueno, nosotros decíamos que en las terceras personas, tanto de singular como de plural. En tercera persona de singular. Y ahí nos va a hacer falta una pensando en el español mexicano. A mi equipo y yo pusimos también la segunda del singular. A ver, veamos cuáles, ¿se acuerdan cuáles son los paradigmas de los pronombres de objeto directo y objeto indirecto? Ay, no, perdón, plural. A ver, entonces ahí hay Segunda otra persona del propuesta. plural. Ya dijeron segunda de singular y ahora corrigen segunda de plural. Igual veamos. ¿Cuáles son los paradigmas? De objeto directo, ¿cómo es? Si soy Es Ay, perdón. Para objeto directo es el uso de lo, ¿no? Lola. la tercera, pero por eso queremos los paradigmas completos. El paradigma es desde la primera, en singular, segunda, tercera y luego las de plural. ¿Cómo serían? Ok, es Lolas, digo Lola, los, las, para objeto directo y objeto indirecto es les. Espérenme, ya no me sale el tabulador. Ahí está. Les.
Y entonces nada más para comprobar, ¿cómo sería la primera persona de objeto directo? Sería me, Me. La segunda, te, te. Ya tenemos las terceras y ahora las de plurales. nos, Nos. Ah, y si es ustedes, ¿Sí? ese sería con el reflexivo. Sería os, ¿no? Sería os si fuera vosotros, pero nosotros Ah, no bueno, somos sí. vosotros. Entonces, ¿cuál tendríamos? Los también. Los, las, ¿no? Sobre todo los. A ustedes los quieren mucho. Sus papás, ¿no? Y entonces ahí que salió los. Tendríamos los. Y de tercera, ¿cuál sería? A ellos, también sería los o las, ¿no? Y entonces, ¿cómo sería en objeto indirecto? A mí me dan algo. ¿Cómo sería? Ya, de hecho lo dije. igual me, Me. A ti te dan algo. Entonces, ¿cómo sería? te, Te. A él le dan algo. ¿Cómo sería? Pues ya están, ¿no? Le. Y la de plural va a ser les. A nosotros, nos, otra vez, ¿no? Nos. A ustedes, les, les. Y a ellos, les, les. Y entonces aquí tenemos nuestro paradigma de objeto directo y de objeto, que es el de la izquierda, y de objeto indirecto, que es el de la derecha. Me y te son igualitas, entonces estas dos no distinguen en realidad la forma, entonces la respuesta no puede ser primera y segunda del singular. Lo y la contra le, sí, aquí sí hay una distinción, son distintos. Entonces aquí sí, tercera persona de singular, efectivamente hace una distinción entre objeto directo y objeto indirecto. Nos y nos son iguales, otra vez, no aplica la distinción, entonces tampoco la respuesta puede tener primera de plural. Los y les, aquí sí distinguen, lo mismo que los, las y les. De tal manera que la respuesta es tercera persona de singular y plural y segunda de plural, que son las únicas personas en donde esto es completamente distinto, ¿no? Entonces, no sé si con esto aquí haya alguna duda. Ay, no había visto que Salvador había puesto el paradigma en el chat. Perdón, Salvador. No, profe, todo bien. Ok, bueno, entonces nada más para cerciorarnos, la respuesta es tercera persona de singular y plural y segunda de plural. Entonces pasamos a la tercera. ¿Qué diferencias sintácticas existen entre las formas impersonales con C y las formas pasivo-reflejas? O sea, también esas son con C. ¿Cuál sería la respuesta a esto? Sí, Ceci. Que en las impersonales no hay sujeto y en las pasivas refleja sí. Entonces, esto sería una diferencia sintáctica entre algunas, varias más, que efectivamente se efectúa en estas construcciones. Impersonales no tienen sujeto, pasivas sí. Colín, Las pasivas reflejas combinan el sujeto con el OD. en las... ¿Podrías, es que me perdí un poquito, ¿podrías repetirlo por favor, Colín? Que combinan el sujeto con el objeto directo. Pero, ¿cómo combinan? Ah, no les explica. ¿Alguien podría, antes de darle la palabra a Marisol, alguien podría explicar qué puede ser esto que combinan el sujeto y el objeto directo? O sea, eliminan al sujeto y ponen el objeto directo como sujeto. Ah, ok, bueno, entonces eso sería otra, digamos, arreglándolo así podemos decir justamente algo parecido. Que las impersonales, sobre todo más bien esa es una afirmación sobre las pasivas. Las pasivas eliminaron a un sujeto.
y el objeto directo es el nuevo sujeto. Ahora sí, Marisol, ¿qué ibas a proponer tú? Justo lo que dijo Astrid, que en las pasivas reflejas se elimina el sujeto original y el objeto directo se promueve como nuevo sujeto. Ok, bueno, ya tenemos dos, digamos, esta observación en dos respuestas. ¿Alguna otra sintáctica que ahora valga la pena traer a colación? Abigail. Que las pasivos-reflejas actúan sobre oraciones transitivas. Bueno, eso es una Bueno, sí. precisión importante, sí, efectivamente. Tenemos que las impersonales aplican a cualquier tipo de oración, digamos. A cualquier tipo de oración. Y las pasivas solo son transitivas. Y respecto del sujeto y dónde aparece, ¿podemos también decir algo que las distinga? Sí, Marisol. Pues sería en las impersonales, que es un sujeto expletivo, o sea, no está ahí, Ujú. pero pues el verbo se conjuga en tercera persona. Sujeto expletivo contra un sujeto que sí está presente, digamos, en las pasivas reflejas. Pero ¿qué otra cosa tiene ese sujeto de las pasivas reflejas? Que lo distingue del resto de sujetos de la lengua, de hecho. Sí, Abigail. Que a diferencia de las impersonales sí se puede conjugar en plural, ¿no? Digamos, sí, eso es verdad, pero eso no es específico de este tipo de oraciones. Cualquier sujeto puede ser plural en la lengua. Yo en realidad pregunto algo acerca de su posición, que lo distingue mucho de otros tipos de sujeto. Que el sujeto es postverbal. Exacto. Y sujeto postverbal, que aunque no lo crean es algo muy importante en las pasivas reflejas. Digo que es muy importante porque es la posición menos sujeto del sujeto en realidad. Entonces es muy raro que en esa posición, que en ese lugar nos aparezca un sujeto y solo lo vamos a encontrar en estas construcciones. Y entonces, bueno, no sé, ¿alguien tiene alguna otra característica que comentar respecto de la distinción entre una y otro tipo de oración? No, de mi parte no. Ok, bueno, me parece que con este análisis general podríamos describir, pues muy bien, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias que aparecen sintácticamente entre un tipo de oración y otro? Entonces, digamos, entiendo que aquí la redacción puede cambiar, ¿no? La manera de ejemplificar puede cambiar, pero si abordaron estos tópicos, digamos, en su respuesta, tienen la respuesta bien, ¿no? Justamente esto es lo que nos interesa distinguir en una oración y en otra, y sobre todo, este énfasis en el hecho de que unas no tienen sujeto y otras sí tienen sujeto, ¿no? Justo como dice Marisol, uno es expletivo, está en tercera persona es singular, a veces tenemos capacidad de rastrearlo y entonces distinguir tipos de oraciones impersonales, ¿no? Entre existenciales y genéricas. Hay veces que simplemente es un poco difícil, ¿no? También hay que reconocer eso, mientras que en las pasivas reflejas el sujeto siempre está presente. Por supuesto que la mejor manera de identificar una construcción pasiva refleja es intentar pluralizar lo que decía Abigail, el sujeto, digo, lo que creemos que es sujeto que está ahí después del verbo, porque si se pluraliza el verbo con él, entonces efectivamente es el sujeto. Si no se pluraliza, pues tenemos una oración impersonal, ¿no? O algo parecido a un impersonal. ¿Con esto hay alguna duda? ¿No? No. Ok, pasemos entonces a la 4. ¿Qué es el complemento de régimen prepositivo y cómo lo podemos identificar? Dani, y luego Marisol. Bueno, el complemento de régimen prepositivo son sintagmas que se unen al verbo gracias a una preposición, donde dicho verbo rige a la preposición en base a una selección específica en donde pues no se puede separar de esa preposición y su función es introducir una especie de objeto directo y los podemos identificar por lo que decía antes, que no se pueden separar de esa preposición, que al momento de que nosotros hacemos las diversas pruebas para ver si es un CRP,
pues nosotros vamos a comprobar si pierde el sentido que queríamos buscar al separarlo de la preposición. Ok, bueno, Dani nos acaba de hacer una, ni siquiera me dio tiempo de empezar a escribirla porque fue demasiado elaborada, pero bueno, sí, efectivamente lo que nos dice Dani es una descripción del complemento de régimen prepositivo. Dijo Dani CRP, y yo siempre que alguien dice CRP pienso como en un curso de cardiorrespiratorio o algo así, pero sí, también es efectivamente una manera en que se le conoce en la literatura lingüística el complemento de régimen prepositivo, simplemente CRP. Pero bueno, Marisol, ¿tienes algo que apuntar a lo que nos comentaba Dani? Pues dijimos lo mismo básicamente. Nada más que sí, nuestra respuesta fue la verdad un poco más corta, más sencilla. Y pues creo que una diferencia que sí notamos fue en cómo identificarlo, porque pusimos que para identificarlo podemos intentar cambiar la preposición y si la oración que resulta esa gramatical o cambia su sentido, entonces es un complemento de régimen prepositivo, o si quitamos ese sintagma preposicional y la oración igual resulta gramatical o que carece de sentido, se trata de un complemento de régimen prepositivo. Bueno, que sería, si no mal entendí la respuesta de Dani y ahora lo que tú comentabas, Marisol, en realidad la parte de la segunda parte de la prueba sería lo que no se había comentado anteriormente, que efectivamente, ¿no? O sea, digamos, son dos cosas. Intentar cambiar la preposición y tenemos dos resultados ahí, ¿no? Si al cambiar la preposición seguimos manteniendo una oración gramatical y más o menos con un significado parecido, no es un complemento de régimen prepositivo, ¿no? ¿Por qué? Porque significa que no selecciona una sola preposición, sino que todavía puede seleccionar varias. Y más o menos todas, a pesar de que cambien, los significados son muy parecidos, ¿no? La otra es que efectivamente al cambiarla no podamos tener oraciones gramaticales. Ahí sí nos está diciendo, esto es un complemento de régimen porque la requiere, ¿no? Y solo puede gobernar, digamos, regir esta específica preposición. Y efectivamente la otra es eliminarlo y ver qué pasa. Y si obtenemos algo como que nos sigue siendo falta información, de ahí la gramaticalidad de la oración, es porque efectivamente es un elemento que es requerido por el verbo, al grado en como lo exponía Dani, ¿no? Es una cosa así como una especie de complemento directo, de objeto directo, que tiene la particularidad de estar encabezado por una preposición, ¿no? Entonces justamente ahí es donde observamos estos comportamientos particulares. Ya no lo voy a escribir porque ya fue muy largo, entonces no sé si alguien quiera complementar o tenga alguna duda respecto de los complementos de régimen prepositivo. ¿No? No, todo bien. Y es que alguien escribió algo en el chat, espero que haya sido un no porque no lo alcanzo a ver, pero ya. Dice Colín que es mucho texto. Ok, bueno, pues sí, era mucho texto escribir eso. Pero bueno, si lo escribieron así, o algo parecido, pues sepan que tienen bien la respuesta, ¿no? La 5, ¿qué tipo de información proporcionan los adjuntos u oblicuos extraoracionales? ¿Cuál es la respuesta de esto? Ivana. Expresan la posición del hablante respecto a algo de la oración. ¿Cómo qué tipo de algo, Ivana? Respecto a... le mentiría si le dijera que sé exactamente qué. Ok, bueno, ¿Es pero esto lo que entendí? digamos la primera parte de la respuesta de Ivana, efectivamente, ¿no? Estos otros complementos están mucho más bien referidos al hablante que a lo que está contenido en la oración, pero sí hay ciertos matices particulares de ese significado y también nos gustaría saber cuáles son. Entonces, primero Marisol y luego Ceci. Pues nosotros igual dejamos así nuestra respuesta que agrega información sobre el hablante, pero respondiendo a tu pregunta, pues es sobre cómo se siente, puede ser, ¿qué era? Creo que emotiva, bueno, emotiva, expresiva, y también creo sobre su conocimiento, ¿cómo era? ¿Epistémico? Epistémica, le llamábamos modales en general, pero sí es epistémico. Sí. Ok, bueno, tenemos estos tipos de información. Ceci, ¿tú qué comentas respecto a esto? No, es que nosotros sí agregamos lo de que existen tres tipos, que es la expresión emotiva, modal e ilocutiva. Efectivamente, ¿no? Esos cuatro tipos de información específicos, como los planteas así, son los que estamos buscando. Colín.
Ay, nosotros no pusimos que habían, pero pusimos los oblicuos extraoracionales o modificadores modales expresan la posición del hablante respecto a algo en la oración y pusimos un ejemplo como definitivamente no acepto trabajar contigo. Exacto, ¿no? O sea, digamos, el ejemplo además es muy adecuado. Solo recordar, o sea, digamos, la respuesta y el puntaje aquí es como sigue, es medio punto si simplemente dijeron, expresan algo respecto del hablante, porque efectivamente expresa algo respecto del hablante. Había que intentar sistematizarlos como hacía Ceci, ¿no? Y efectivamente tendremos, pues, estos significados expresivos, modales y locutivos que tienen que ver con, pues sí, cómo el hablante, por una parte, evalúa la oración, pero también cómo el hablante evalúa su propio acto de habla, ¿no? Y entonces esos sobre todo son los que nos importan, así como, en verdad, te digo que no voy a venir mañana, y ese en verdad lo que está diciendo es clarificar que lo que a continuación voy a decir debe ser tomado con toda la, digamos, la verdad del mundo y toda la credibilidad del hablante, ¿no? Por supuesto hay hablantes que tienen menos credibilidad que otros, y ellos pues les creeremos menos incluso si nos dicen en verdad, pero bueno, ahí ya hay un fenómeno que no necesariamente es lingüístico, aunque pasa por la lengua, ¿no? En realidad, esas cosas son como de semántica y pragmática que no vamos a estudiar acá, pero estaría bien chido algún día estudiarlas. Bueno, hasta aquí. ¿Hay alguna duda? ¿Cómo van con sus exámenes hasta este punto primero del examen? Todo bien. ¿Okay? ¿Todo bien? Muy bien. Lo importante sobre todo es eso, que se vayan dando cuenta de que están saliendo bien y que pues no estaba tan difícil el examen, ¿no? Bueno, entonces ahora sí, pasemos a esta parte de oraciones. Les decía aquí, como parte de la dinámica, me parece que lo que podríamos hacer es que el equipo que resolvió estas oraciones nos diga más o menos cómo evaluó cada una. Hagamos una revisión rápida entre el grupo para ver si la clasificación que hicieron sus compañeros y sus compañeras es la adecuada o dónde habría que hacer algunos matices, y continuamos con la siguiente, ¿no? Si hay alguna oración que merezca que nos detengamos más, pues nos detendremos más en ella, pero quiero creer que en realidad eso no va a ser necesario, ¿no? Entonces, el equipo 1, ¿quiénes están acá del equipo 1? Creo que además está todo el grupo hoy así como medio milagrosamente. Se ve que el examen tiene poderes especiales. Digo, puedo sacar yo mi lista, pero podemos también ahorrarnos un poquito. Sí, Laura. Pues yo estaba en el equipo 1, no sé dónde está el resto de mi equipo, pero aquí estoy yo. Ok, Laura, pues si quieres puedes irnos comentando rápidamente cómo clasificamos estas oraciones. Les vuelvo a leer nada más las instrucciones para que no haya duda. Digo, aquí ya no están subrayadas porque ya las extraje. Entonces la idea es organizarlas según el tipo de oración, o sea, intransitivas, transitivas, copulativas, etcétera, y identificar qué funciones sintácticas hay en cada uno, ¿no? Entonces, no sé, podemos empezar como ustedes quieran, podemos primero organizarlas y luego decir además qué cosas hay al interior, o empezar una por una y decir qué son, como ustedes se sientan más cómodos. Bueno, nosotras hicimos primero una tabla para clasificar transitivas, intransitivas y copulativas. Y abro el archivo. Y encontramos 4 transitivas, 4 intransitivas, una bitransitiva y una copulativa. Ok, entonces, si quieres, vénmelas diciendo y las voy copiando Sí. en la parte que les La primera transitiva que encontramos fue la de previo, sin duda, las dificultades que lo aguardaban. Ajá. La segunda fue emprendió la larga aventura. Ay, espera, ya borré algo. Sí, listo. La tercera transitiva fue llegó a soñar en un idioma que no era el de sus padres. Uh-huh. Y la última transitiva fue Murdoch aceptó con alacridad. Y ya luego, pasando a las intransitivas, encontramos uno de sus mayores había muerto en las guerras de la frontera. Ajá.
Luego se levantaba antes del alba. La tercera intransitiva fue más de 2 años habitó en la pradera. Ujú. La última, Un segundo nada más, Laura. Todo el resto del grupo espero que estén poniendo así como mucha atención y si algo les causa mucho ruido, de repente también que lo vayan comentando. No digo que haya ruido ahora, solo para que lo tengan presente, ¿no? Sí, perdón, Laura. sí, es que también, cuando tengo el micrófono abierto se me traba, por eso se me atrasa. Sí, no te preocupes. Luego encontramos una bitransitiva que era acostumbró su paladar a sabores ásperos. Ajá. Y una copulativa que era la de esa antigua discordia de sus estirpes, era un vínculo ahora. Bueno, esta es copulativa, entonces nada más le voy a borrar aquí el espacio. Ajá. Ajá, Ahí, previó las dificultades, ya la habíamos puesto, ¿verdad? Entonces la borro. era creo que transitiva. Sí, ya está Bueno, ahí. la La pusimos en copié en transitiva. lugar de cortar y entonces me estaba ahí sobrando. Ok. Laura, entonces, no sé, alguien más del equipo uno para que Laura no se aviente Sí, todo. no sé si están. Así aquí estoy yo. Ay, hola. Oli. Ok, no sé quién dijo yo, pero ¿quién dijo yo? Ay, Daniela Carpio, aquí estoy. Ah, Daniela, entonces, para no dejarle toda la tarea a Laura. Entonces ya organizaron así sus oraciones, el resto del grupo también espero esté siguiendo así paso por paso. Y entonces, ¿qué funciones sintácticas tenemos al interior de cada uno de estos? Ay, empiezo por las transitivas. Sí, como tú quieras. A ver, espérenme tantito. Ok, es la de previo, ¿verdad? Es que las teníamos como, ok, va. Ahí teníamos un sujeto, pues realmente que estaba como implícito, tácito, en primera persona y le pusimos como varias pruebas para, por ejemplo, lo pusimos como en plural. Ellos previeron las dificultades que los aguardaban y pues sí había cambio tanto en el verbo como en el los. Pero entonces, en lugar de primera persona, más bien, ¿qué persona sería el sujeto en esto? Pues pusimos como un él, pero en tácito. Ajá, entonces es tercera, ¿no? Justamente. Tercera persona. Sí, tercera persona. Ok, y entonces estamos diciendo que es transitiva, entonces nos hace falta además, digamos, saltémonos las pruebas a no ser que necesitemos discutir una oración, más bien nada más identifiquemos cuáles de los sintagmas desempeñan las funciones que ya identificaron ustedes. Entonces dijimos, ya tenemos un sujeto, como bien menciona Daniela, en tercera persona singular, es tácito, porque está por ahí, lo puede rescatar uno en el texto, efectivamente, en realidad es Murdoch, ¿no? Que es el personaje del cuento, y entonces ya ese sujeto ya lo identificamos. ¿Y cuál sería el objeto directo, entonces? Las dificultades que los aguardaban. Exacto. Que lo aguardaban. Todo esto de acá sería el objeto directo. Noten cómo ya hay una oración metida ahí, lo cual no significa que haya cambiado y que se haya complejizado la estructura, ¿no? Simplemente ahora tiene una oración. Entonces tenemos prever las dificultades que lo aguardaban, todo ese es el objeto directo, y pues no, o sea, digamos, las pruebas no las vamos a saltar por ahora, pero efectivamente nos tendrían que llevar a esta conclusión. Entonces, con la siguiente, emprendió la larga aventura. Igual es un sujeto tácito. Pues ya le pusimos tercera persona. Exacto. El objeto directo sería la larga aventura. Exacto. Y ya. Dice, llegó a soñar, ¿verdad?
Ok, llegó a soñar en un idioma. Igual el sujeto es tácito, tercera persona. Ujú. Ahí pusimos como objeto directo. Es que eso nos hizo un poquito de ruido. Pero pusimos pues toda esa parte en un idioma que no era el de sus padres, como el objeto directo. Ayuda de equipo. Sí, y aquí, a ver, primero, ¿cuál es el primer ruido que les tendría que haber causado? Y esa es mi responsabilidad, porque dije que eso no iba a venir en el examen y luego resulta que hubo una oración que sí traía ese fenómeno. Ajá, Que es una compuesta, ¿no? es más bien una perífrasis, Mm, ¿no? Entonces, llegó a soñar todo esto, hay que considerarlo un núcleo verbal, ¿no? Y digo, insisto, ahí más bien fui yo que se me fue, les pido una disculpa por eso, pero efectivamente esto, en un idioma que no era el de sus padres, es un algo, pero ¿qué sería más bien? Laura, tú estás alzando la mano, ¿verdad? Ah, no, ya la tenía alzada. Ah, ok. ¿Qué sería en un idioma que no era el de sus padres? Objeto directo. Pero empieza con preposición. Entonces, de entrada ya tendríamos que descartarlo como objeto directo, ¿no? No empieza ningún objeto directo con preposición, a no ser que aceptemos que las as son preposición en cosas como Juan quiere al niño, ¿no? Pero si solo en esos casos lo podríamos aceptar como como que existe una preposición que introduce objetos directos. Ceci. ¿Puede ser un complemento del régimen prepositivo? Esa sería nuestra siguiente posible respuesta, efectivamente. ¿Es esto un complemento de régimen prepositivo? Y O un entonces, oblicuo, pero es que no estoy segura. o un oblicuo, digamos, en realidad tendríamos que intentar descartar una u otra. Y entonces, es que, ujú. sí. No, perdón. O sea, descartamos como el complemento de régimen porque sí hay como cierta alternancia en esa preposición, porque podría ser soñar en o soñar con. O sea, no estaba como tan claro que pues era la preposición fija, entonces pues podría ser un oblicuo. Podría ser un oblicuo y fíjense, o sea, cuando tiene comportamiento de régimen prepositivo, de todos modos podemos ponerlo aquí. Llegó a soñar en un idioma que no era el suyo, si quieren, que no era el de sus padres, si quieren podemos poner con sus hermanos. Y entonces, de todos modos, como el tema del sueño sigue siendo introducido con, parece que en realidad esto es lo que uno tendría que pensar que es el complemento de régimen prepositivo de soñar. Y esto más bien parece como una cosa rara en respecto al código en el que uno sueña, pero solo sirve como en esos casos y en última instancia no podría ser un complemento de régimen prepositivo porque es este el que está ocupando esa posición. De tal manera que esto en realidad tendría que ser considerado un oblicuo. Digo, este podría también ser considerado un oblicuo porque podemos decir soñar y no pasa absolutamente nada, ¿no? Pueden ser dos cosas distintas en realidad, pero igual sigue siendo gramatical. Entonces, no estamos discutiendo el estatus de este, no nos problematicemos por él, estamos discutiendo el estatus de este y creo que en realidad este tendría que ser considerado un oblicuo y entonces si este es un oblicuo, ¿qué tipo de verbo sería soñar? Transitivo, intransitivo. Intransitivo. Intransitivo, ¿no? Porque no tiene objeto directo, sino que tiene, digamos, como que el objeto directo de soñar es un sueño, ¿no? Pero nadie absolutamente en el mundo dice algo así, por lo menos no en español. De tal manera que, pues, no, este no tiene objetos directos en realidad y tiene este que podría ser un complemento de régimen prepositivo y esto que en realidad es un oblicuo, ¿no? No hay otra manera de clasificarlo, solo se utiliza para hablar en este significado muy particular de códigos, ¿no? Es como, no sé si vieron esa película de Sueño en otro idioma, que la verdad es bastante mala, pero pues justamente ahí tiene la misma construcción, ¿no? Bueno, a mí me parece mala, no necesariamente tiene que ser. ¿Esta queda clara? Sí, profe.
¿Y la gente del equipo 1 le queda clara? Sí, profe. Sí. Ok. Sigamos entonces con la otra. Murdoch aceptó con alacridad. Pues ahí Murdoch sería nuestro sujeto Ujú. y es el agente. Bueno, pusimos que era un complemento de modo el con alacridad Ujú. y pues ya nuestro verbo es aceptar en transitivo. Sí. Y este es un caso nada más, o sea, sí es efectivamente transitivo. Es difícil de evaluar nomás porque no está el objeto directo, ¿no? Uno lo tiene que rastrear en el texto para saber específicamente de qué está hablando aquí. Pero efectivamente el comportamiento de este verbo es transitivo y uno podría sin ningún problema decir Murdoch lo aceptó con alacridad y hacer referencia a ese lo, en realidad lo entendemos por el texto, ¿no? Le están proponiendo ir a una práctica de campo y hacer una tesis de lingüística, que es raro que me guste ese cuento, ¿verdad? Y entonces él acepta. Y entonces justamente eso es lo que es el objeto directo de este aceptar, solo que no aparece. Y vamos a encontrar que hay ciertos verbos que tienen esos comportamientos. Pero sí, efectivamente, este lo vamos a catalogar como un verbo transitivo y este sería una oración transitiva. Pasemos a las intransitivas. ¿Qué tenemos acá? O bueno, para no ir oración por oración y entonces sí alcanzar a revisar todo. Simplemente alguien observa algo particular con esta organización que nos propone el equipo 1 de estas oraciones. Pues lo primero que podría observar sería la posibilidad de que sea un reflexivo. ¿Cuál? Se levantaba. ¿O en cuáles están? Perdón. Es que Estamos me con las perdí. que están catalogadas como intransitivas. Entonces sí, se levantaba es una de las oraciones que está a consideración ahora. ¿Qué podrías decir de se levantaba? A ver, permíteme tantito. Pues pusimos que era un ser reflexivo, ahí él se levantaba, Ujú. porque técnicamente pues está levantando a sí mismo. Y pues el sujeto sería tácito y así. Y antes del alba, ¿qué sería en última instancia? Complemento de Pusimos que tiempo. era complemento circunstancial de tiempo. Sí, estos son circunstanciales, específicamente de tiempo. Y bueno, aquí creo que lo que nunca dijimos en la clase, y por eso es algo que no debería estar evaluación ahora, es si estas formas van a ser consideradas transitivas o no. Específicamente levantarse creo que tiene un significado particular a levantar algo, de tal manera que podríamos pensar que son dos verbos distintos. Entonces podría ser considerada intransitiva, como es el caso aquí, pero si alguien hubiera dicho que esto es transitivo porque esto es reflexivo, o sea, solo que tiene una transitividad baja, también tendría que estar como en lo correcto, ¿no? Entonces, digamos, vamos a aceptar ambas posibilidades para estos porque nunca fuimos claros respecto a cómo clasificarlas, pero, pues bueno, en realidad es un conflicto teórico, ¿no? Habría que tener ahí como mucha más discusión para saber qué vamos a hacer con estas, de tal manera que cualquiera de las clasificaciones con las que claramente son reflexivas va a ser la adecuada, ¿no? Si no son reflexivas o recíprocas, ahí ya podemos tener como mucho más seguridad de qué son. Pero bueno, esta la podemos considerar intransitiva, ya nos dijeron qué funciones sintácticas están ahí. Y en realidad con las intransitivas como las catalogan ustedes, yo no tengo o no tendría ninguna nota que hacer, a no ser que alguien del grupo quisiera comentar algo. Más bien, yo personalmente me iría a la bitransitiva. Miren, aquí se viene otra oración. Acostumbró su paladar a sabores ásperos.
¿Por qué esta sería bitransitiva? Pues bueno, aquí pues también tendría como el sujeto tácito, ¿no? Sería, por ejemplo, él acostumbró, ¿no? Y el objeto, o sea, hay presencia de objeto directo, que sería su paladar, y un objeto indirecto que sería sabores ásperos. O, a ver, no, espere. Pregunta, ¿este puede ser sustituido por le? Justamente lo que estaba pensando. No, creo que no. No, efectivamente este no es porque además los objetos indirectos generalmente son humanos y el sabor áspero Sí. no tiene nada que ver, o sea, no es un humano, ¿no? Entonces, como que es un difícil candidato, digamos, a objeto indirecto. Pensemos más bien en cómo se organiza este verbo. Acostumbrar algo, objeto directo lo acostumbró a otra cosa, ¿no? A lo que sea. Entonces, siempre aparece esta preposición con el otro elemento que que entra en la, digamos, en la costumbre. ¿Cómo podríamos catalogar eso? Si siempre aparece la misma preposición. Perdón. Ay, perdón. ¿Sería un complemento de régimen prepositivo? Sería un complemento de régimen prepositivo, efectivamente. Entonces, los que tienen un complemento directo, un objeto directo y un complemento de régimen prepositivo, aunque tienen dos cosas, no son bitransitivos, ¿no? Porque el bitransitivo solo es el que tiene objeto directo e indirecto. Entonces, en realidad sigue siendo un caso de transitiva, solo que es particular en la medida en que tiene un objeto directo y un complemento de régimen prepositivo. Pero es cosa de este verbo acostumbrar que requiere de ambas, no solo que una la va a codificar así. Probablemente sí también pensando que viene de una meta, ¿no? O sea, con el mismo significado histórico de esta preposición a, pero ya se ha perdido completamente, ¿no? Entonces, esta también sería un caso de transitividad. Y esto quitamos la categoría bitransitiva. Y la copulativa creo que no hay ningún problema, ¿no? Claramente aquí está el verbo estar, bueno, ser, y entonces incluso puede cambiarse, ¿no? Un vínculo ahora era esa antigua discordia de sus estirpes. Digamos, es un tipo de oración que se llama ecuativa. Pero, digo, fuera de eso, no creo que haya mayor problema. No sé si el equipo 1 quiera comentar algo de su organización de oraciones. Pues ya nos quitó la duda de las bitransitivas que teníamos ahí, pero creo que todo lo demás ya. Ok, entonces, y en general del grupo, ¿alguien tiene alguna duda con estas oraciones? Bueno, yo no. Ok, entonces pasemos al equipo 2. ¿Quién está presente del equipo 2? Yo. No vi quién dijo yo, pero por favor. Astrid. Astrid, cuéntanos, ¿cómo organizaron las oraciones ustedes? Pues en intransitivas pusimos era alto en la manera americana. Dijiste intransitivas primero, ¿verdad? Ajá. Era alto, ajá. Había acontecido en otro estado. Había acontecido, ajá. Cuenta con un solo protagonista. Era suya esa edad y hay ritos esotéricos que perduran en ciertas tribus del oeste. Era suya esa edad y hay ritos. Ok, ¿qué más? Transitiva, el caso me lo refirieron en Texas. Nada singular había en él. No descreía de los libros. Ay, espérame. Entonces, transitiva, el caso me lo refiero en Texas. ¿Cuál más, perdón? Nada singular había en él. Uh-huh. Y no descreía de los libros. Sí. Y como bitransitivas, en la universidad le aconsejaban el estudio de las lenguas indígenas. Y también la de propuso. Le propuso que hiciera eso. Ok. Muy bien, así. Entonces, ¿alguien tiene algún comentario sobre la organización de las intransitivas del equipo 2? Por lo menos hay 3 oraciones que tendríamos que estarnos preguntando. Era alto a la manera americana y era suya esa edad. ¿Qué verbo tienen?
Es copulativo. Copulativo. Efectivamente, tienen un verbo copulativo, entonces estos en realidad son atributos que tienen un sujeto tácito también, ¿no? Estos son tácitos, insisto, porque sí están, solo que no aparecen en la oración, los llenamos de contenido con la narración, ¿no? Entonces, en realidad aquí tenemos dos que son copulativas, ¿no? Y es simplemente por el tipo de verbo, ¿no? Entonces, era alto la manera americana y era suya esa edad. Pero hay otra de esos casos raros que tendría que estar clasificada de otra forma. Digo raros porque no son casos prototípicos, ¿no? Pero... ¿Alguien le identifica? Recuerden, el verbo haber es un verbo particular, así con estos usos, porque es impersonal, porque no tiene sujeto, pero es transitivo. ¿Por qué? Porque tiene objeto directo. ¿Cuál es el objeto directo? Hay ritos esotéricos que perduran en ciertas tribus del oeste, pues todo esto. Y uno podría decir, los hay. Esta es nuestra prueba fundamental para poder decir que esto de aquí es un objeto directo. Y entonces de esta habría que en general pasarla a la transitiva y idealmente decir que es una transitiva impersonal. Porque recuerden, la definición de transitividad no tiene que ver con tener los dos elementos, sujeto y objeto directo, sino con tener objeto directo. En la medida en que algo tenga objeto directo, califica como una oración transitiva, ¿no? Que es justamente este caso. Entonces, con esas sí hay que tener cuidado, porque son confusas, efectivamente, pero creo que sí hemos estado haciendo énfasis, ¿no? En esta construcción particular respecto de la oración hay, ¿no? Bueno, hasta estuvimos discutiendo, lo hubieron muchos y no sé qué. Bueno, justamente es porque tienen este comportamiento y este alineamiento muy, muy, muy singular. Pero bueno, las otras efectivamente había acontecido en otro estado y cuenta con un solo protagonista, esas son intransitivas, ¿no? Entonces, ya aquí tuvimos que generar la clase, digamos, copulativas, que son estas dos, tenemos estas dos intransitivas, y pasemos a las transitivas que nos había mencionado hasta. Entonces, el caso me lo refirieron en Texas, nada singular había en él, no descreía de los libros, y hay ritos esotéricos, bueno, esta ya la puse yo, de estas tres, ¿hay algo que les llame la atención? Bueno, nada más entonces... A lo... Sí, Ay, perdón. perdón, es que estaba leyendo ahorita. A lo mejor el de no descreía de los libros. No descreía de los libros. ¿Qué haríamos con esa? Es que como está la preposición de, está como extraño, ¿no? O sea, como tomarlo como objeto directo. Efectivamente. Y pensemos, es que el verbo descreer es uno de esos que casi no utilizamos, pero se parece a su versión positiva, creer. Y entonces descreer de algo. Me parece que tenemos la alternancia descreer de, descreer en. No sé, habría que buscarlo en el diccionario. Si alguien puede ir ahorita al diccionario de dudas, porque yo tampoco lo tengo claro en este momento, ver si este alterna o no. Pero suponiendo, independientemente de que alterne o no, esto nos indica una cosa. ¿Cuál sería eso? ¿Dónde lo tendríamos que ubicar? Sería intransitivo, ¿no? Sería intransitiva, ¿no? Más allá de que si es complemento de régimen prepositivo o es oblicuo, efectivamente, que tenga esta preposición nos lleva a decir, esto es una oración intransitiva. Entonces, habría que pasarla para acá. Y fíjense, aquí sí es que, digamos, aquí el verbo haber sí fue analizado como transitivo. Entonces, justamente este es el análisis que había que tener con este verbo. Y digo, va a haber otras oraciones ahorita en otros ejercicios donde va a aparecer, ¿no? Entonces ya sabemos dónde va. Y las bitransitivas efectivamente aquí son muy claras en este texto, tienen su ley gigantesco, ¿no? Entonces claramente esas son bitransitivas,
Le, lo que pasa es que también hace referencia a un personaje, digamos, también es tácito, ¿no? Está haciendo referencia al personaje del cuento, entonces no aparece expresado con su nombre completo, pero ahí que le con claridad nos está diciendo, efectivamente, estas son oraciones bitransitivas y estas dos tienen la misma condición. Entonces, con el examen 2, equipo 2 primero, ¿hay alguna duda? De mi parte no, profe. No. Ok, ¿el resto del grupo, hay alguna duda con las respuestas del examen 2? No, todo bien. Ok, ay, espero que no más nos estén sintiendo como quemades por andar revisando así los exámenes. No es la intención, ¿no? Entonces, más bien la intención es que todos intentemos cooperar para resolverlos. Entonces, tampoco así, si de repente resulta que uno estaba mal, tampoco es para decirles estuvieron mal, sino simplemente ir reajustando la información, ¿no? Entonces, hasta aquí, el equipo 1 y el equipo 2, ¿todo bien? Sí. Ok. Entonces, el equipo 3. ¿Quién está presente del equipo 3? Yo. A ver, venga. A ver. Ay. Pusimos oraciones copulativas. Uh-huh. Las arpías son divinidades aladas. Y la de al principio, las arpías fueron divinidades del viento. Ok. Pusimos como oraciones transitivas. Las arpías mancillan las mesas de los festines. Ay, espera, ya la perdí. Las arpías mancillan las mesas de los... Ajá. Las arpías devoraban los manjares. Uh-huh. Las arpías persiguieron a un rey de Tracia. Uh-huh. Los argonautas ahuyentaron a las arpías. Todo lo transforman en excrementos, que de hecho esa es la oración que nos dio mucho problema. Ariosto transforma al rey de Tracia en el preste Juan. Como oraciones intransitivas, solo pusimos bajan de las montañas. Y pusimos una oración impersonal, que es las confunden con las parcas. Ok, bueno, a ver. Primero, con las impersonal. Con las copulativas. Creo que aquí nadie tendría ningún conflicto. Claramente aquí hay un verbo ser y aquí está el verbo ser, uno en presente, otro en pasado. Creo yo que con estas no hay nada que comentar, ¿no? Son muy claras. Entonces, pasemos a las transitivas. Mancillan las mesas de los festines, las mancillan, si efectivamente es transitiva. Las arpías devoraban los manjares, los devoran, efectivamente es transitiva. Las arpías persiguieron a un rey de Tracia, este es transitiva, aunque empieza con A, porque el rey de Tracia es animado, ¿no? Entonces ahí no hay ninguna confusión, lo persiguen. Los argonautas ahuyentaron a las arpías, es lo mismo, solo que ahora las arpías son el objeto directo. Y empiezan las que creo que dicen que les causaron confusiones, ¿no? Auristo transforma al rey de Tracia en el preste Juan y todo lo transforman en excrementos. En realidad se parecen estas dos, al grado de que son el mismo verbo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con estas dos? ¿Cuál es la particularidad? Bueno, específicamente la de todo lo transforman en excrementos, lo que nos estuvo ahí, de verdad que nos llevó un buen de tiempo, fue el todo lo, y más que nada ese lo, porque no sabíamos qué era, o sea, estábamos como que si era objeto directo, o si todo lo era un objeto directo, o si todo era objeto directo y lo era como la duplicación o la enfatización del objeto directo que es todo, o si era objeto indirecto, o sea, estuvimos ahí bien, esa fue la que nos dio mucho problema.
Ok, La de Ariosto no nos dio tanto, creo. entonces el problema no está en este sintagma. ¿Cómo lo analizaron? A ver, déjame ver. Mm, Nosotros pusimos como Ariosto lo transforma en el preste Juan como prueba, pero sí, es que todo lo nos causó mucho conflicto. Ok, primero entonces, ya que este no es conflicto, voy a decir que es, ¿no? Esto claramente es un complemento de régimen. El verbo transformar tiene también dos cosas, ¿no? Tiene un objeto directo, que claramente ahorita ya dijeron la prueba, ¿no? Pueden al rey de Tracia sustituirlo por lo, y a Ariosto lo transforma en el preste Juan, es completamente gramatical, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, esto de acá es un objeto directo. Es más fácil trabajar con esta de acá porque tiene todo en su orden, digamos, y en el preste Juan en estos casos es un complemento de régimen prepositivo, ¿no? Transformar tiene este comportamiento particular en que tiene ambos elementos, pero es transitiva porque efectivamente tiene un objeto directo, ¿no? Entonces ahí no hay ningún problema. Entonces, ya que en realidad parece que eso no está siendo confuso, pues no nos detengamos más en ello. Lo confuso es este todo. ¿Alguien tiene alguna solución para este todo? Digo, además de las soluciones que da el equipo 3. ¿Qué es ese todo? ¿Y qué es este lo? Yo creo también que, bueno, yo creo que es la duplicación, la duplicación de todo. Bueno, al menos así lo leo. ¿Duplicación en qué sentido, Abigail? De objeto directo, ¿no? Ajá, bueno, a lo que voy es cómo entendemos la duplicación. Pues que aparte de que aparece el objeto directo de forma explícita, aparece la proforma, ¿no? Bueno, bueno, no sé cómo explicarlo, pero... No, lo acabas de hacer como debe explicarse. Efectivamente, lo que está pasando es lo que apunta Miguel, que también ya habían apuntado del equipo 3, ¿no? Tenemos, lo hace referencia a todo. Y entonces en realidad lo que nos está diciendo que es el objeto directo, ¿no? Como que digamos ahí ya el mismo Borges aplicó la prueba. Y entonces tiene un lo que hace referencia a ese todo, que son correferenciales. Cuando decimos que es correferencial es que es exactamente hace referencia a lo mismo. Y entonces uno y otro están conectados. Los generativistas los conectan con unas huellitas muy raras, pero bueno, luego, no sé si hablaremos de eso, pero es una cosa muy rara. Ahora, nada más la pregunta. O sea, sí, efectivamente, como le expone Abigail, esto es una duplicación o reduplicación del objeto directo. Aparece el sintagma nominal que tiene la función de objeto directo, a la par que aparece la proforma, este pronombre de objeto directo que además está en caso acusativo. Ahora la pregunta general, ¿por qué aparece esta construcción tan rara? ¿Qué es la diferencia entre una oración que no tiene esta duplicación y esta que sí tiene la duplicación? Podría ser que en esa no hay un alguien, como en la anterior, la de Ariosto. Bueno, de entrada, digamos, eso puede ser que no hay un alguien, pero comparemos este alguien con este todo. ¿Qué tienen en común? ¿En qué lugar aparecen? Al principio. Al principio, ¿y cuál es el lugar como prototípico de los objetos directos? ¿Dónde Después suelta? del verbo, ¿no? Efectivamente, después del verbo. Y entonces aquí, ¿qué está pasando? Que tomamos lo que va después del verbo y lo pasamos al principio, en una posición que privilegiadamente está reservada para los sujetos. De tal manera que, pues bueno, para que no haya confusiones, digo, si es que hubiera confusiones, ¿no? Difícilmente lo habría, pero igual lo que requiere el verbo es que como desplazamos a este elemento todo de donde originalmente estaba,
tiene que dejar una marca de que ahí había un objeto directo en el interior del verbo, en realidad al interior de la frase verbal, del sintagma verbal. Y entonces, ¿cómo lo deja claro? Con la presencia de este lo. Entonces, son dos cosas distintas, todo y lo por una parte, pero en realidad son lo mismo, que es el objeto directo, ¿no? Uno con su expresión léxica completa y otro simplemente con su proforma. Entonces, por eso los consideramos cosas distintas. Digo, cosas distintas, pero la misma función sintáctica. No sé si esto clarifica un poco esta oración. Entonces, para confirmar, sí está, o estuvo bien que hayamos puesto todo lo como objeto directo. Sí, digo, lo ideal es distinguir, ¿no? Que todo es un sintagma distinto de lo, pero efectivamente los dos sintagmas tienen la función de objeto directo y en eso, pues la secuencia nos da todo lo, ¿no? Entonces, digamos, sí es adecuado solo tener claro eso, que son dos sintagmas distintos. No los vayamos a integrar en uno solo. Ok. Ok, bueno, entonces hasta ahí vamos bien, ¿no? Intransitivas, bajan de las montañas, sí, efectivamente el verbo bajar es intransitivo, ya ni nos vamos a clavar con él. Impersonal, las confunden con las parcas. ¿Por qué clasifican esta como impersonal? Porque ahí a quienes confunden es a las arpías, pero si la singularizamos, diríamos la confunden, o sea, el verbo sigue en plural. Entonces no hay como una referencia a quién es el sujeto. Entonces lo vimos como un expletivo, pero no sé. ¿Y no se podía recuperar del texto, el sujeto? ¿Quién es el que confunde? No recuerdo el texto ahora, entonces por eso les pregunto. Según recuerdo, no. A ver, si quieres déjame checar así es súper rápido. Ok, bueno, pero independientemente del impersonal, o sea, más allá del impersonal con esta, ¿qué otra cosa podríamos decir? ¿Dónde otro lugar podríamos acomodarla? Dado que tiene, como ya se reconoció, objeto directo. ¿En transitivas? Esta sería una transitiva, ¿no? Efectivamente, o sea, como más allá del impersonal, que podríamos hacerle una nota, ¿no? Esta es una transitiva impersonal en la medida en que no se puede reconocer el sujeto. Lo que sí es que claramente es transitiva, ¿no? Entonces la pondríamos acá. Y otra vez tiene un comportamiento particular, ¿no? Porque confundir tiene un objeto directo y un complemento de régimen prepositivo, ¿no? Yo confundo algo con otra cosa. A fuerza se necesita esa segunda parte, de tal manera que esto, como transformar en otras oraciones, en otro examen, califica como objeto, perdón, como complemento de régimen prepositivo, y como tiene objeto directo, que en este caso es las, que son las arpías, pues efectivamente esto sería una oración transitiva. Y bueno, lo que nada más tenemos que saber es si hay un sujeto claro o no, ¿no? Si no lo hay, efectivamente es impersonal. Hay unas impersonales que suelen aparecer en tercera persona de plural, aunque no es lo más común, pero no sé entonces en el texto, Marisol, si se puede recuperar quién las confunde. Yo ya chequé y no dice como quién nos confunde. Ok, entonces sí Sí queda sería muy ambiguo. una cosa así como todo mundo, etcétera, ¿no? Y eso nos da la Como lectura. en general, ajá. Ajá, incluso genérica, ¿no? No es una impersonal nada más, es una impersonal genérica. Ok, entonces sí sería impersonal con la nota de que primordialmente es transitiva, ¿no? Y ya dentro de las transitivas sería un caso de impersonalidad muy particular dentro de ese texto, ¿no? Dentro de esa construcción en la que aparece. Pero bueno, hasta aquí todo bien, equipo 3. Sí, profe, ya todo mucho más Sí, profe, claro. todo bien. Sí, gracias. Ok, bueno, pasemos a la siguiente, equipo 4. ¿Cómo clasificaron sus oraciones? Y espero que no les moleste, me voy a prender un cigarrillo. Sí, pusimos como copulativas. Ay, denme un segundo, es que mi documento está hecho bolas. Pusimos en las copulativas, el rock es una magnificación del águila. Copulativa, entonces, a ver, nada más déjale, pongo ahí la palabra.
La cúpula era un huevo de rock. Ujú. Las alas miden 16 pasos. Ujú. Y ya, estas eran las copulativas. En las transitivas, Ujú. Lane rechaza esta conjetura. Ajá. ¿Sinbad o Sinbad? Según, no sé, yo digo Sinbad, como quieran decirlo. Ok. Sinbad divisó a lo lejos una enorme cúpula blanca. Ujú. Al día siguiente, una vasta nube le ocultó el sol. ¿Cuál? Al día siguiente. Ujú. Ajá. Uno enviado, creo es. Unos O enviados. unos enviados. Aquí falta una S. Unos enviados del Gran Khan llevaron una pluma de rock a la China. ¿Faltaba una S en el texto? ¿Mandé? ¿Faltaba la S en el texto? No sé, no creo. Sería muy raro porque pues tal No, vez bueno, solo fue igual, error de Dero. igual la copié mal y yo no me di cuenta. Pero bueno, ya, eso es otra cosa. Ok. Y las plumas tienen 8 pasos de longitud. Ajá. Ahora, de las intransitivas fue el rock debe su fama occidental a las 1001 noches. Ya son todas, ¿no? Pues, creo que faltaba una, ¿no? Una oración reflexiva también tengo aquí. Ahí, entonces yo no las copié. Si me la dictan. Oración reflexiva, Sinbad se ata a la enorme pata del rock. A la enorme pata del rock. Ajá, así es. Ok. Y ahora sí ya son todas, ¿verdad? Sí. Ok, creo que de nuevo con las copulativas hay poco que decir, efectivamente. Simplemente observar, ¿no? Que hacen muy bien en reconocer que estos usos de medir, como en realidad sería semicopulativo, ¿no? Pero digamos, sí lo podemos poner en este grupo, no pasa absolutamente nada. Y sí, efectivamente tiene esos valores y tiene esos usos que, como lo están apuntando. Entonces nada más habría que comentar eso, pero en general creo que con estas, lo que está saliendo en todo el grupo es que no hay ningún problema con las copulativas, son muy fáciles de reconocer. El verbo ser, estar, es lo que nos da sobre todo la clave. Pasamos a las transitivas. No sé si alguien tenga algo que comentar sobre las transitivas que reconocen los del equipo 4. Bueno, al menos de lo que estaba leyendo ahorita, creo que no, creo que todas sí me parecen transitivas. Sí, en realidad yo también creería que todas estas son transitivas, entonces no hay ningún problema, ¿no? Con esta apreciación. Creo que en realidad hasta son muy canónicas, digamos, son muy transitivas, son muy claras, ¿no? Entonces no hay conflicto con esa. La reflexiva, pasemos primero a la reflexiva. Sinbad se ata a la enorme parte del rock, a la enorme pata del rock. Pues efectivamente este C es reflexivo, ¿no? Tenemos atar algo y atarse a uno mismo, y entonces con estas tampoco habría conflicto, solo preguntarnos si la consideramos transitiva o intransitiva, pero bueno, aquí lo resolvieron diciendo es reflexiva, que también puede ser una solución a ese conflicto, y entonces no pasa absolutamente nada. Pero la intransitiva sí me causa conflicto, pero me causa conflicto a mí porque la leo y ahora no sabría yo mismo cómo analizarla. Sobre todo, porque tenemos el rock le debe su fama occidental a las 1001 noches, ¿no? Etcétera. Y entonces, ¿qué nos indicaría este le? Objeto indirecto, ¿no? Que es objeto indirecto. Y entonces, su fama occidental, ¿qué podría ser? Podríamos, sin ningún problema, creo, generar la oración. El rock se la debe.
Nada más díganme si sí les parece gramatical o no esto. Pues bueno, yo pienso que sí, creo. A mí Creo que también me sí. parece gramática. Si es gramatical, bueno, entonces ahí está. Tenemos que su fama occidental es el objeto directo y a las 1001 noches es el objeto indirecto. Es un objeto indirecto medio raro, pero efectivamente es un objeto indirecto. Aquí tenemos nuestra prueba y por lo tanto, pues esto no sería intransitiva. ¿Qué sería? Bitransitiva. Bitransitiva. Y entonces habría que hacer esa precisión con esta oración, pero fuera de eso, creo que con ninguna de las demás hay ninguna precisión que hacer. Entonces, no sé, equipo 4, si ustedes tengan algún comentario. Por mi parte, no. De hecho, esa del rock debe su fama occidental fue una de las que debatimos un tiempo, pero al final pues la dejamos así. A ver qué pasaba. Bueno, ¿y en algún momento discutieron la posibilidad de que fuera bitransitiva? La verdad no me acuerdo qué discutimos. Creo que sí, porque estábamos entre cambiarla o dejarla como estaba, porque con las diferentes pruebas que hicimos, perdón, se me trabó la lengua. Con las diferentes pruebas que hicimos, como que no nos cuadraba mucho lo que estábamos poniendo. Ok, bueno, pues digamos, estuvo el ejercicio Ibarra equipo 4 estuvo bien, solo ahí quizás la prueba de fuego era esta, ¿no? Si podíamos generar esta oración, habríamos quedado en cuenta que es bitransitiva, pero bueno, no, en realidad el resto de las oraciones están muy bien, entonces no sé si alguien tenga algún otro comentario o pasamos al siguiente equipo. De mi parte no, profe, todo bien. Todo bien, también. Ok, bueno, entonces pasemos al siguiente equipo. No sé quién está presente del equipo 5. Ahí soy yo. Soy yo, Vale y Etin. Quien quiera respondernos en un principio, adelante. Ah, sí, bueno, la cuestión es que nosotros lo que hicimos fue irlas clasificando conforme íbamos haciéndolas así en orden. No las pusimos en transitivo así como en bloquecitos, pero bueno, a ver. Entonces, ¿quiere que se las dicte así como las hemos venido ahorita organizando? Si la pueden organizar rápido así, estaría muy bien. Ok, entonces, bueno, primero transitivas. Sería la fama de Behemoth llegó a los desiertos de Arabia, primero. Dijiste, perdón, ¿transitivas o intransitivas? Transitivas. Transitivas. La fama de Behemoth llegó a los desiertos de Arabia, ajá. No, espérame. No, sí. Después leemos en una tradición recogida por Len. Híjole, aunque ahora que estoy leyendo como que hay algunas cosas, pero bueno, después Dios creó la tierra. Después la tierra no tenía sostén. También la de bajo el pez puso agua, sí. Después la de... Ay, a ver. Creo que hasta ahí. Sí, es que aquí veo una situación con las dos primeras porque pusimos transitividad no canónica, pero creo que hay algunas observaciones ahí, pero bueno, ahorita La retomamos. Ahorita vemos eso, sí, perdón. De intransitivas después, sí, intransitivas. Pusimos la ciencia humana no ve más allá de ese punto. Ajá. Ok, después pusimos de copulativa. La base, no, esa no, perdón. Ay, ¿cuál era? Tan resplandeciente es Bahamut. Y a ver, déjeme checar las otras.
Ahí voy, permítame tanto. Bueno, la base de la neblina se ignora, la pusimos como pasivo refleja. Esa no la, no la habíamos puesto como transitiva y así, pero. Pero igual hay algunas observaciones que estoy viendo ahorita, entonces, bueno. La de tardó 3 días, la pusimos, como transitiva también, creo. Sí. La paso sí, por sí. arriba. Esta, ahora que yo la leo, perdón, tiene una oración ahí, no me había dado cuenta. Entonces, bueno, ahorita la comentamos. Ajá. Sí, y la de se proclama la pusimos como impersonal, refleja existencial. Impersonal. Sí, así Voy la a poner una pusimos. más impersonal aquí en la tabla. Sí, impersonal. Ok. Entonces, ahora sí, ¿qué comentarios creen que haya que hacer? Ok, bueno, primero con transitivas, ¿no? Pues, a ver. Ay, ahora que veo, ay, sí es cierto. Bueno, sí, creo que nos equivocamos al poner la primera como transitiva, porque pues justamente no se identifica como que un objeto directo. Bueno, es que intentamos sustituir a los desiertos de Arabia con lo, como sería la fama lo llegó. Lo llegó. ¿Y eso sería gramatical? No realmente. No, efectivamente. ¿Y entonces eso qué nos diría que es a los desiertos de Arabia? O por lo Que menos, ¿qué no es? sería, ay, perdón. Pues bueno, en este caso podría ser un oblicuo, ¿no? Un En complemento. realidad es una especie de oblicuo, ¿no? Sí. Y entonces, ¿dónde catalogaríamos a esta oración? Pues sería intransitiva. Intransitiva, ¿no? Esta sí creo que no hay ninguna duda. Incluso es un verbo de movimiento, ¿no? Habíamos dicho que los verbos de movimiento tienen mucho este comportamiento y esta efectivamente es una oración intransitiva. Y luego creo que también tenían conflicto con, leemos en una tradición recogida por Lane. Pero no estoy seguro si tenían conflicto con esta o no. De hecho, sí, esa fue la que a la hora de hacer el examen sí nos confundió bastante. ¿Por qué? Porque, bueno, más que nada por el leemos en, porque dijimos, bueno, es un CRP, ¿no? Entonces, eso primero. Ay, perdón. Y después, ay, ¿qué pusimos? Ay, perdón, no, ya me confundí. Ajá, bueno, primero sí, nos aseguramos que era como un tipo de CRP, a lo mejor, porque pues pusimos, si ponemos leemos, o sea, si se quitaba en, como que tenía otro sentido. O sea, leemos una tradición, como que se lee completa algo, mientras que al decir leemos en, como que es solo un fragmento de algo, ¿no? Sí, en realidad es como un papel, ¿no? Ahí sí se entiende más como un objeto. Sí, exactamente. ¿Y por qué la catalogaron como transitiva entonces? Entonces, bueno, es que pusimos transitividad no canónica, porque no justamente, ay, creo que sí nos confundimos aquí bastante. Pero bueno, es que igual creo que también sí, hacíamos la prueba en una tradición, por ejemplo, o sea, como decir, lo leemos también, como que eso también nos confundió un poco al decir lo leemos. Pero, ¿y podrían tener, alguien lea gramatical, lo leemos en una tradición recogida por Lane? Suponiendo que una tradición recogida por Lane sea como un texto o algo así, una recopilación, sí. Ok, entonces sí la leen como gramatical. Bueno, yo en ese caso nada más, pero Ok. así tal cual como está, pues no. Sí, es que, por ejemplo, si leemos un pasaje en una tradición, ¿no? Por ejemplo, creo que ahí sí podría ir, lo leemos, pero en este caso no. Ok, entonces, ¿qué tendríamos que hacer con esta oración? ¿A cuál grupo se va? Pues también se iría no.
Ah, no, sí, sería la de intransitiva, ¿no? Sería la de intransitiva, y digamos, estos verbos son como soñar. ¿Qué es lo que leemos? Pues lo que se lee, ¿no? Así hay una especie de transitividad, por eso es interesante, de hecho, que lo cataloguen como una transitividad no canónica, porque efectivamente parece que hay un objeto directo por ahí, pero no lo podemos recuperar, a lo mejor aparece en algún otro lugar, es como lo dicho, ¿no? Así dije, ¿y qué es lo que dije? Pues lo dicho. Como que tienen esas relaciones, son verbos como que están entre un punto y otro, y en realidad por eso me interesaba escuchar sobre todo su reflexión, ¿no? Porque creo que lo interesante sobre todo, independientemente de si la ponen acá o si la ponen acá, es que efectivamente se reconoce que hay una cosa rara que tendría que llevarnos a preguntarnos si es una u otra. Entonces, independientemente de donde lo hayan puesto, con esa reflexión, digo que también no se crean, ¿no? Aquí parte de la revisión de esto es ver cómo llegaron a las conclusiones para saber cómo calificarlas, ¿no? Entonces, digamos, algo que es interesante es que estén notando que ahí hay una cosa particular. Entonces, pasemos la hora intransitiva, porque no hay un objeto directo, pero reconozcamos que hay una relación rara con las oraciones transitivas. Y entonces, pues en realidad creo que dado que están notando que hay algo raro ahí, no está mal su respuesta, simplemente pues había que catalogarlo en algún lugar y ustedes decidieron ponerla ahí con la nota de que no era un caso prototípico de transitividad, lo cual está bien. Entonces, digamos, pongámosla acá abajo, pero reconozcamos que es medio raro, ¿no? Con el resto de transitivas, no sé si hay alguna cosa que haya que apuntar. Bueno, por ejemplo, en la donde dice bajo el pez puso agua, creo que bajo sí sería como tipo oblicuo, ¿no? Más o menos. Bajo sí sería un oblicuo, sin duda alguna. Bajo el pez, ¿no? Que en realidad es todo Sí. la frase prepositiva. Pero ¿y por qué no hay ningún problema con esta en clasificarla como transitiva? Ah, bueno, porque, bueno, primero pudimos observar que puso, pues tenía como sujeto tácito, bueno, al menos así la oración aislada. Y pues justamente para que no nos confundieran preposiciones, lo pusimos al final, para que no fuera tan estorboso, digamos. Entonces puso agua bajo el pez. Y pues Exacto. así fue un poco más claro. Y pues ya con ya con la sustitución con la puso bajo el agua, pues ya fue más claro. Sí, efectivamente en esta agua es el objeto directo, ¿no? No hay ningún problema. Y esto sí nada más es una especie de oblicuo, ¿no? Entonces tampoco hay problema con esto. Pero ¿qué hacemos Sí. cuando tardó 3 días en recobrar el conocimiento? Ah, bueno, aquí en pudimos observar o como que aquí tardar en, como que lo tomamos como CRP también, tardó en, y aparte recobrar. Entonces, pues diríamos que el conocimiento sería objeto directo de recobrar, ¿no? Efectivamente, muy bien observado. El conocimiento solo es objeto directo de recobrar, pero en recobrar el conocimiento en realidad es complemento del régimen prepositivo de este tardó, y ahí es donde se me fue la pata y no vi que esto era una oración completa, ¿no? Pero está muy bien reconocido cómo lo hacen. Esto es complemento de régimen prepositivo todo, lo cual nos lleva a decir que hay oraciones que son complemento de régimen prepositivo, que es hacia donde nos estamos encaminando ya en la clase, y que aparte de eso tienen su propia estructura argumental, y entonces el conocimiento es objeto directo de recobrar nada más, no de toda la oración, ¿no? Y esa es la manera en que vamos a empezar a analizar oraciones dentro de oraciones. Entonces ahí, perdón, una disculpa, y el equipo 6 le debo más porque ellos se fueron 3 oraciones y no me di cuenta. Ahorita las retomamos, pero sí, efectivamente esta, como la analizan, es como hay que analizarla, pero entonces si es complemento de régimen prepositivo, probablemente vaya en las intransitivas, ¿no? Porque no tiene objeto directo. Está muy bien reconocido que es complemento de régimen prepositivo, pero le iba mejor esta clasificación. Sí, justamente. Ajá, es que como habíamos tomado a recobrar aparte, creo que ese fue el error. Entonces, pues sí, era más bien como intransitiva, ¿no? Entraría más ahí. Diga, todo sí, toda la oración, recobrar claramente es un verbo transitivo, ¿no? Y tiene su objeto directo. Entonces, también ahí vean cómo, aprovechando, ¿no? Una oración principal
no necesariamente tiene la misma estructura que una oración subordinada. Y entonces la oración subordinada, que es el caso de lo que tenemos aquí, puede mostrar, y muestra de hecho su estructura argumental independiente de la otra oración, ¿no? Entonces, sí, dejémosla así. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, todo bien. Ok, entonces nos faltan estas dos, que una clasifican pasiva refleja, la base de la neblina se ignora. Entonces, si es pasiva refleja, ¿qué tendríamos que poder hacer? A pasar la pasiva. No, más bien ya está en pasiva. Ah, perdón, sí es cierto. Ah, pues sí, sí es cierto. Sí. Sí, es que lo había pensado como la base de la neblina es ignorada, entonces por eso me había confundido. Que digamos, podría ser una manera también de observarla, pero no es una transformación rara. Entonces es así, dejémosla como prueba, pero estamos suponiendo que este es el sujeto. ¿Qué podríamos hacer para comprobar que esto es el sujeto, efectivamente? Ah, pues pluralizar, sí es cierto. Pluralizarlo, ¿cómo podríamos pluralizarlo? A ver, sería, por ejemplo, las bases. No sé si decir las bases de las neblinas o las bases de la neblina. Dejemos las bases de la neblina. Ah, ok. Se ignoran, ¿no? Se ignoran. Pregúntoles a todo el grupo, ¿esto es gramatical? Yo digo que sí. Ok, bueno, Marisol dice que sí. ¿Algún otro juicio? Digo, puede ser también para decir que sí, ¿no? En el chat alguien puso que no. Bueno, dice Michelle que no. Estamos en empate en nuestro juicio gramatical aquí. Y digo, me interesa su respuesta porque a mí me parece medio agramatical, pero en realidad tampoco me parece tan agramatical como para poder decir que efectivamente lo es. De tal manera que por eso estoy preguntándoles ahora a ustedes si creen que esto es agramatical. Pues de hecho aquí tuvimos duda justamente por eso, si era como gramatical o no, porque pues sí sonaba medio extraño, pero pues a la vez como que tal vez podría ser una posibilidad de que sí sea correcto, o bueno, suene bien, digamos. Y es que en última instancia es un tipo raro de pasiva refleja, porque lo prototípico es que aparezca después del verbo, ¿no? Que es lo que decíamos en la primera parte de las preguntas, y eso ya nos debería llevar a dudar acerca de la clasificación. Yo pensaría más bien que es cualquiera ignora, o todo el mundo lo ignora, de tal manera que esto es una impersonal, genérica. Entonces, yo personalmente la clasificaría así, pero por eso me interesa mucho saber el juicio de esto, porque si esto es gramatical y efectivamente se parece a la de arriba, pues podría ser una pasiva refleja. Estamos en un caso de mucha ambigüedad, de hecho. Entonces, no sé, también qué lectura el grupo crea más conveniente. Si es todo el mundo ignora las bases de la neblina, o efectivamente las bases de la neblina son ignoradas. Yo me voy más por la segunda. Ok, Marisol dice que entonces la clasifiquemos como pasiva refleja. ¿Alguien tiene otra lectura? Fíjense aquí cómo ante la ambigüedad ustedes son los que van a decir si sus compañeros están bien o están mal, ¿eh? Qué responsabilidad tan grande, ya nadie habló. Pero bueno, entonces, pues pensemos que esta efectivamente es pasiva refleja, con la salvedad de que creo que es muy ambigua, ¿no? Y entonces podrían caber las dos lecturas. Yo me inclino más a la impersonal, pero bueno, aceptemos que puede haber una lectura pasiva refleja en esta, y entonces dejémoslo como pasiva refleja. Curiosamente, en la impersonal se proclama la necesidad de afirmar una causa primera. Aquí si este es leído como cualquiera proclama o alguien proclama la necesidad, cuando incluso aquí tenemos esto
en posición postverbal. Otra vez esta es una ambigüedad muy grande en esta estructura del español, y entonces también cualquiera podría decir que esta es una pasiva, ¿no? Se proclaman las necesidades de afirmar una causa primera y caeríamos en el mismo argumento. Entonces, yo la verdad las dos las leo como impersonales, entonces estaría de acuerdo con que este es impersonal, no estaría de acuerdo con que este es impersonal, pero bueno, como son ambiguas, permitamos los diferentes juicios y las diferentes lecturas siempre y cuando estén argumentadas. Entonces, si en el examen está argumentado que esto es una pasiva refleja, está bien, y que esto es un impersonal, está bien, ¿no? ¿Hasta aquí hay alguna duda? Entonces, por ejemplo, en el caso de la última, ¿se podría tomar como transitiva? O sea, con transitividad, ¿o no? ¿Qué se proclama? La necesidad de afirmar una causa primera sería se la proclama, ¿no? Una cosa así. Suena medio raro porque por el impersonal, como que el español no le gusta mucho esas formas en que no haya nada específico, pero sí podríamos generar esa oración, ¿no? O incluso generar ahí la pasiva, ¿no? La necesidad de afirmar una causa primera es proclamada. Entonces sí, podríamos decir que esta es transitiva y también catalogarla como tal, solo que habría que hacer el juicio de que es una transitiva que tiene forma impersonal. No, justamente como el impersonal puede aparecer en cualquier tipo de oración, pues aquí hay también eso sería un argumento para decir que esta es una lectura impersonal por sobre una lectura pasiva refleja, ¿no? Pero otra vez, de una u otra manera tendremos mucha ambigüedad con estos casos. No sé si ahora queda un poquito más clara esa pregunta. Sí, ya quedó claro. Gracias. Igual, bien quemados quedamos, ¿verdad? Pero bueno. No, insisto que el chiste no es ese, y por el contrario me parece que lo hicieron muy bien porque ahora estuvieron discutiendo y reorganizando, ¿no? Insisto que también esa parte es importante y pues bueno, está muy bien. No se preocupen por eso. Pasamos al equipo 6. Vamos un poco lento, nos faltan como 15 minutos y apenas vamos en el equipo 6, lo cual supone que tendremos que aplicar o utilizar una partecita de la clase del martes para los equipos que no han pasado, porque efectivamente les digo que esta discusión también es parte de la evaluación del examen. A mí me ayuda a saber qué estaban pensando y cómo fue que llegaron a las conclusiones, ¿no? Entonces, sí va a ser importante que quienes no hayan pasado pasen y discutamos sus respuestas, ¿no? Entonces, el equipo 6, ¿quién está presente del equipo 6? Valeria. Sí, pues primero pusimos las transitivas, que fue la primera, la teogonía, luego la otra transitiva fue la 3, Virgilio menciona sus 3 gargantas. Luego este perro con 3 cabezas. El cancerbero saluda con el rabo a los que entran en el infierno. Luego el cancerbero devora a los que procuran salir. Ay, creo que no lo apunté, ¿verdad? No. Aquí está. Devora a los que procuran salir. Ajá. Así. Luego un perro ensangrentado guarda la casa de los muertos. Y este es también transitiva, ¿verdad? Todas esas son transitivas. La última transitiva que pusimos es el brahmanismo, el budismo. Y ya después, como intransitivas, pusimos este número ha sido rebajado. También un perro ensangrentado batallará con los dioses. Y como copulativa pusimos, era costumbre poner en el ataúd un pastel de miel. Ok, copulativa, ¿verdad? Sí. Muy bien, Valeria, muchas gracias. ¿Hay alguien más del equipo o quieres tú comentarnos alguna cosa sobre esta organización?
No sé si hay alguien más de mi equipo, pero Yo también soy del equipo y sí, así las organizamos. Ok, bueno, ya con las copulativas, insisto, creo que ya no hay ningún conflicto. Efectivamente, esta es una copulativa. Además, muy bien visto porque parte del atributo es una oración, ¿no? Entonces, esta es de la primera por la que me tengo que disculpar con ustedes porque sí estaba más compleja. Pero entonces todo, poner el ataúd en un pastel de miel es el atributo de costumbre, ¿no? Que es lo que era. Entonces, digo, muy bien observada, perdón por la complejidad sintáctica. Entonces, con esta no tenemos ningún problema, vamos con las transitivas. Hay por lo menos una que tendría que estar catalogada en otro lugar. Digo, sí es un tipo de transitividad, pero es una transitividad como extra. ¿Cuál sería? Digo, y hay una marca ahí gigantesca que nos lleva a esa conclusión. Dice que era que si la del cancerbero, que el cancerbero saluda con el rabo a los que entran en el infierno. Esa está rara, pero creo que parece que sí, pero en realidad tendríamos que concluir que esta sí es transitiva nomás. En realidad es la primera. La teogonía de Hesíodo, le atribuye 50 cabezas. ¿Y qué nos indica este le de aquí? Es el objeto indirecto, ¿no? Es el objeto indirecto, y entonces ¿qué tipo de forma transitiva es? ¿O cómo le llamaríamos? Bitransitivas, ¿no? Porque tiene objeto indirecto. Entonces, si es un tipo de transitiva, en eso tiene razón el equipo 6, pero bueno, estas sí las hemos estado distinguiendo, ¿no? Entonces, esta sí tendría que ser una bitransitiva, y la clave está en este le que nos habla de un objeto indirecto, no hay duda con eso, ¿no? Entonces, digamos, esa la tendríamos que clasificar de otra manera. Y preguntaba qué hará si la del cancerbero saluda con el rabo a los que entran en el infierno. Esta es otra por la cual yo tengo que pedir disculpa, porque claramente todo esto está por lo menos haciendo referencia a un mismo elemento, aunque tenga una oración aquí. Entonces ahí había una oración subordinada que yo me salté muy mala onda, ¿no? Pero de todos modos, ¿cómo podemos pronominalizar a los que entran en el infierno en esta oración? ¿Con les o con los? Nosotros lo pusimos con los. Con los, ¿no? Efectivamente, el cancerbero los saluda con el rabo, y entonces esto es un objeto directo. Por lo tanto, esta sí es transitiva, aunque claramente como este es muy animado, pues como que uno se va inmediatamente a la idea de que es intransitiva, en realidad. Digo, bitransitiva, ¿no? Pero si este es un objeto directo, entonces no hay ningún problema. Y creo que en realidad las otras sí todas son transitivas, ¿no? El cancerbero saluda con el rabo a los que afirman objeto directo. Este perro con 3 cabezas denota el pasado, lo denota, este es objeto directo. Virgilio menciona sus 3 gargantas, las menciona, objeto directo. El perro ensangrentado guarda la casa de los muertos, el perro ensangrentado la guarda, objeto directo. El brahmanismo y el budismo ofrecen infiernos de perros, los ofrecen. Entonces, efectivamente, todas estas son transitivas, tienen objeto directo, no hay mayor complejidad con estas, que esta ya la reclasificamos, y pasamos a las intransitivas. Este número ha sido rebajado, que este es un caso, sí es intransitiva efectivamente, pero es un caso particular. ¿Por qué? ¿En qué tipo de voz está? En pasiva. Está en pasiva, ¿no? Entonces, bueno, sí, la pasiva es una oración intransitiva, solo recordar que viene de una forma transitiva, ¿no? Tiene un proceso en el que cambió la transitividad por una forma intransitiva, pero bueno, catalogarla como intransitiva efectivamente es lo que hay que hacer. Y batallará con los dioses, pues bueno, con los dioses, ¿qué sería? Pusimos que era un CRP. Me parece que sí, ¿no? Que efectivamente es un complemento de régimen prepositivo, con quien se batalla siempre va a aparecer con, entonces esto sería un complemento de régimen prepositivo, pero efectivamente en términos sintácticos, dado que tampoco hemos sido explícitos en si los CRP son
transitivos semánticamente e intransitivos sintácticamente, aunque creo que sí lo dijimos, pues tendría que estar catalogada acá. Y la copulativa ya dijimos, además de que ya pedí disculpas, que está bien, bien ubicada, ¿no? Entonces, no sé, equipo 6, si con esto hasta aquí tengan alguna duda. No. Ok. Bueno, no sé si en realidad los próximos 10 minutos nos alcancen para revisar el examen de 7, 8, 9, 10 y 11. Nos faltan 4, si mis matemáticas no me fallan, o 5, ya no sé. Pero, bueno, pues mejor dejemos estas para el martes. Dediquémosle muy poquito tiempo para no comernos el tema de la clase. Pero bueno, hasta aquí los equipos que ya han pasado y que ya discutieron un poco sus respuestas y que ya las reorganizamos. ¿Tienen alguna duda, queja, sugerencia, crítica, lo que sea? No, profe, todo bien. No, todo bien. Todo bien, profe. Ok. Después de esta revisión, ¿les parece que el examen estaba más difícil, más fácil de lo que les pareció en ese momento? ¿Les gustó el ejercicio de revisarlo? ¿Les parece que nada más hemos perdido el tiempo? No, bueno, yo no considero que sea pérdida de tiempo, sino que pues está bastante bien. Ok, bueno, creo que parece que todo el mundo le parece buena idea. De otras. Ajá. Sí, hagamos... Sí, fue bueno. Ay, perdón, ya no me metí, no sé quién estaba hablando, Abigail, eras tú, ¿verdad? Fui yo primero y después fue Mari. Ok, bueno, perdón. Sí. Sí, Marisol, perdón. Ay, perdón, no, nada más decía que sí, que estuvo, sí me gustó esta dinámica de resolver porque pues también aprendemos de los otros ejemplos, no nos quedamos solo con lo que hicimos nosotros. Ok, bueno, pues qué bueno que les parezca que no nada más estuvimos ahí revisando y quemando a la gente. Pues terminemos la próxima clase, empezaremos también ya con las oraciones subordinadas, ahora sí, después de como 2 semanas de estarlas anunciando. Y ya, digo, recibirán sus exámenes calificados hasta los equipos que hemos calificado ahora. Los otros pues tendrán que esperar, perdonen, porque yo pensaba que iba a alcanzar el tiempo 2 horas para revisar, ya vi que fue muy poquito. Entonces, justo porque, insisto, parte de la evaluación también es poder escucharles y escuchar su reflexión y sus conclusiones, pues necesitamos que pasen y nos cuenten un poco de cómo lo resolvieron para poder calificarlos, ¿no? Entonces, los equipos que no han pasado tendrán que esperar su calificación. Quienes ya pasaron, pues bueno, ya en realidad supongo que ya tienen idea de cómo les fue. Igual yo les voy a mandar su examen. Pero, pues bueno, eso sería todo. No hay tarea ahora, descansen, así respiren después del examen. Nos vemos el martes y pues que tengan un buen fin de semana.